Un tubo capilar está sumergido en agua, con su extremo inferior a 10 centímetros por debajo de la superficie de la misma. El agua se eleva en el tubo hasta 4 centímetros por encima del líquido y el ángulo de contacto es cero. ¿Qué presión manométrica se requiere para formar una burbuja semiesférica en el extremo inferior del tubo? Acá hay un recipiente que contiene agua y un tubo capilar está sumergido en agua. Vamos a suponer que ese es el tubo capilar. Y por capilaridad, el agua se eleva en el tubo hasta 4 centímetros por encima del líquido. Está sumergido en agua con su extremo inferior a 10 centímetros por debajo de la superficie del agua. Ahí están los 10 centímetros. Y el agua se eleva hasta 4 centímetros. Ahí está la altura subida por capilaridad, por el agua. Así que acá va a haber un menisco de agua, que el agua moja la pared. El ángulo de contacto es cero. Como el ángulo de contacto θ es 0 grado, el coseno de 0 es igual a 1, y esto significa que la ley de Jurín corta, queda simplemente h igual a 2 gamma dividido rp, dividido el radio y el peso específico. Por coseno de 0, que es 1, no se pone. Ahí está. La tensión superficial del agua podemos tomar 72,8, el agua a 20 grados. Sí, supongamos que está a temperatura ambiente, 72,8. Vamos a tomar porque no lo da el ejercicio. Probablemente lo hayan dado antes, no sé, pero la tensión superficial del agua es 72,8 dina por centímetro. Bueno, el peso específico del agua. Vamos a sacar el peso específico del agua. Es igual a la densidad por aceleración de la gravedad. Entonces el peso específico del agua es la densidad, vamos a ir con el CGS, 1 gramo por centímetro cúbico de la densidad del agua, por la aceleración de la gravedad 980 centímetros por segundo al cuadrado. El peso específico del agua, densidad por aceleración de la gravedad, y va a quedar 980 gramos por centímetro sobre segundo cuadrado, es dina. Dina por centímetro cúbico. ¿Está bien? Porque es un peso específico. Ese es el peso específico del agua. Entonces yo lo que haría es lo siguiente. Yo con esta, como me piden la presión manométrica para formar, enseguida voy con la esfera que voy a formar acá abajo, voy a soplar por arriba para desalojar todo este volumen de agua y que quede una semiesfera de acá. Pero enseguida vamos a eso. Primero voy a aplicar la ley de Jurín para tomar este dato que me han dado y usarlo para obtener el radio, porque el radio no me lo han dado, ¿o no? Sin embargo, me han dado esta altura de subida capilar de Jurín y me han dado que el ángulo de contacto vale 0. Entonces de ahí uso la ley de Jurín para calcular el radio del tubo. H igual a 2 gamma sobre R peso específico y el radio del tubo lo despejo de ahí y queda igual a 2 veces el peso específico sobre H y P. El radio queda igual a 2 veces la tensión superficial sobre H que pasa por abajo y peso específico. Y ahí te saco el radio. Eso es lo primero. Allá vamos. Te saco el radio del tubo, que lo voy a necesitar después. Lo voy a necesitar después. 2 por la tensión superficial, 72,8 dina por centímetro cuadrado. Sobre la altura capilar, 4 centímetros. Por el peso específico, 980 dina por centímetro cúbico. Vamos a la calculadora. 2 por 72,8 dividido paréntesis, 4 por 980, cierro paréntesis. Eso va a dar un radio en centímetros de 0,0 y empiezan las cifras significativas. 3714 centímetros. La unidad está bien, no nos preocupemos, está bien la unidad. La dina se va a ir con la dina de acá. El centímetro de acá se va a ir con uno de... Es dina por centímetro. ¿Por qué le puse por centímetro cuadrado ahí? Si es una tensión superficial, es dina por centímetro. Ahí está. Entonces se va a ir 1 centímetro de ahí con uno de los 3 de acá. Y después se va a ir este con el otro y queda centímetro. Está todo bien, está todo bien. Ese es el radio del tubo capilar. Son 0,37 milímetros. Si corre un lugar a coma, es milímetro. Pero bueno, lo voy a dejar ahí. 0,3 milímetros. Es capilar, es capilar. Bien, con ese radio del tubo me voy a poner a ver lo que me plantea el problema. ¿Qué presión manométrica se requiere para formar una burbuja semiesférica
en el extremo inferior del tubo. Acá le vamos a dar una perspectiva ahí, ¿cierto? Hay un circulito, es un tubo, ¿no? Y acá también, bueno, es un tubito circular. Entonces yo acá voy a tener que aplicar una presión, una PI, presión interna, para soplar acá, desalojar este volumen de líquido, y acá va a pasar lo siguiente. Voy a sacar primero a la presión que hay acá, en este punto A, llamémosle. Voy a sacar la presión. La presión en el punto A es la presión hidrostática, es igual al peso específico del líquido por la altura o la profundidad, para hablar bien, que son 10 centímetros. Entonces, la presión hidrostática en el punto A es igual al peso específico del líquido, 980 DINA por centímetro cúbico, por la altura de la columna, por la altura de la profundidad, que son 10 centímetros. Esto va a dar, obviamente, 9.800, porque es por 10, ¿o no? DINA por centímetro cuadrado, porque es una presión, ¿o no? Está muy bien porque se va el centímetro con uno de los tres de ahí. Y queda la varia, sería 9.800 varia. No importa, porque yo voy a seguir en el CGS porque está todo en el CGS, ¿ves? Tenés todo el CGS acá. Entonces voy a seguir en el CGS. Ya tengo la presión A. Esa es la presión out de la semiburbuja que voy a formar, porque es la presión que va a haber afuera. Entonces acá, cuando sople, voy a desalojar este líquido y va a empezar a haber aire acá. Soplo, 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 pero que no burbujee, que no salga ninguna burbujita, porque si sigo soplando va a empezar a burbujear, ¿o no? Va a empezar a salir el aire. Entonces se va a dilatar la membrana, se va a formar una membrana circular y después se va a dilatar formándose una semiesfera. Como ahí no se puede visualizar bien, voy a hacer este bonito recurso tecnológico que es el siguiente. Track, track. Ese es el extremo del tubo, en un detalle súper ampliado. Voy a soplar, primero voy a empezar a soplar hasta que quede la superficie, hasta que quede esta superficie, va a quedar en un momento determinado, va a haber aire, vamos a hacer puntito verde para el aire, va a haber aire acá, va a haber aire acá, aire, 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 y ahí va a empezar el líquido. Va a haber una membrana, una membrana, hay una superficie de separación entre el líquido y el aire, que va a ser circular, plana. Pero voy a seguir inflando. Sigo soplando y empiezo a dilatar esa membrana. Esa pequeña membrana, circular y plana, se va a dilatar. Así que la tengo que seguir gastando energía. ¿Por qué? Porque normalmente no va a tender a tener la mínima superficie de contacto, el líquido con el aire. Y esa mínima sería este área de este círculo que se ve ahí en perspectiva. Entonces, como sigo dilatando, va a llegar un momento que se va a formar una semiesfera acá. Una semiburbuja, porque todavía no va a burbujear ni nada, pero va a quedar una semi. Y ahora sí, vamos a tener aire acá. Todos esos puntos aire. Todos esos puntos aire, 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 aire. Acá también, aire, aire. Todo eso va a ser aire. Y el resto va a ser el líquido. Esto va a ser el líquido. Todo eso. Tengo dos herramientas. La fórmula de la semiburbuja y la de la burbuja y de la gota. ¿Cuál uso? ¿La de la burbuja o la de la gota? La de la gota. Claro, porque si bien se forma una burbuja semiesférica, o se dice en lenguaje coloquial que se va a generar una burbuja semiesférica por la naturaleza del problema, donde hay líquido abajo y acá adentro del tubo y en esa semiesfera gas, aire y una sola superficie de contacto, tengo que usar la fórmula de la gota. O sea, la sobrepresión, PI menos PO, es igual a 2 veces la tensión superficial sobre el radio, que ya lo saqué recién empleando la ley de Jurín y aprovechando este dato inicial de los 4 centímetros, que ya lo saqué recién. La tensión superficial ya la tengo. Entonces, como la PO ya la tengo también, porque esta es la PO, que la saqué por presión hidrostática de cualquier punto que está a 10, ese punto A, o cualquier punto que está a 10 centímetros de profundidad. Bueno, el otro, este está un poquito más, pero vamos a suponer que la presión es la misma. Acá, 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 vamos a suponer a las pequeñas distancias involucradas, que es la misma. Esa es la presión de afuera.
¿Y qué me piden a mí? La presión manométrica, la presión que mide un manómetro que se requiere. O sea, la P-in, la presión interior, lo que tengo que soplar yo. O sea, la PI me piden a mí. Y la PI va a ser igual a la PO más 2 gamma sobre R. Entonces voy a tener una PI con la cual hay que soplar y meter acá adentro de PO 9800 dinas por centímetro cuadrado. Si a esto le sumo 2 veces la tensión superficial sobre el radio, seguimos todo en el CGS o no, 2 veces 72,8 dina por centímetro. Sobre el radio, ¿cuánto era el radio? 0,03714 centímetros. Voy a la calculadora. Voy a sacar primero ese 2 gamma sobre R. 2 por 72,8 dividido 0,03714 y me va a dar 3.920 ese término. Entonces voy a venir acá. La PI que tengo que insuflar ahí es 9.800. Siempre estamos hablando de presiones no absolutas, sino son todas manométricas. La PO también es manométrica porque son 10 centímetros de agua. No le puse 10 centímetros de agua más la presión atmosférica a la PA. Es la manométrica, es la que se mide en el día a día, no es la absoluta. Entonces, 9.800 dina por centímetro cuadrado de la presión hidrostática externa, más la sobrepresión para generar esa burbuja. O sea, la sobrepresión, acabo de ver que es 3.920. 3.920 dina por centímetro cuadrado es la sobrepresión que es necesario hacer para dilatar esta membrana inicialmente circular y dilatarla. Y recuérdense que las membranas de separación líquido-aire siempre tiende a un valor mínimo. No le gusta estirarse hasta formarse una semiesfera, que una semiesfera tiene más superficie que un círculo, ¿o no? El doble. La semiesfera es el doble del círculo y la esfera completa 4 veces. Eso lo hemos visto. Bueno, 3.920 más 9.800 da 13.720. Entonces la presión manométrica, de nuevo, que hay que insuflar allá arriba, es 13.720 dina por centímetro cuadrado. Y miramos las opciones múltiples, es la C. Bueno, obviamente acá los demás valores son disparatados. Yo pensé que iba a estar el 3.920, pero no está. Bueno, yo te voy a demostrar que en principio, la sobrepresión de la gota que se forma acá, que parece burbuja, pero que en realidad es gota porque tiene una sola superficie de separación, la sobrepresión que hay ahí, necesario para curvar esa superficie de separación, cuando la superficie se curva, aparece una diferencia de presión PI-PO, equivale a 4 centímetros de agua. ¿Por qué? Porque el fenómeno de la tensión superficial, que acá, antes de soplar, se muestra como un efecto de capilaridad. Ley de Jurín, y me permitió sacar el radio del tubo capilar, la ley de Jurín. O sea, ese dato inicial de los 4 centímetros de ascenso capilar, ley de Jurín, radio del tubito, esencialmente es el mismo fenómeno, el de la capilaridad, la tensión superficial y la sobrepresión en la burbuja. Es todo lo mismo, ¿o no? Es por la tensión superficial que se produce la capilaridad y es por la capilaridad y la tensión superficial que se produce la curvatura de la superficie y la sobrepresión al curvarse la superficie. Es lo mismo. Entonces, si yo soplara acá por una presión equivalente a 14 centímetros de agua, no a 10 como saqué acá. Acá saqué 10 centímetros de agua porque calculé la presión hidrostática Pout, P0 o P del punto A que hay acá, ¿cierto? Que hay afuera para aplicar la fórmula de la sobrepresión. Pero si yo, supongamos que hubiera agarrado acá, borro acá estos 10 centímetros y supongamos que en lugar de sacar la presión de A, le multiplico el peso específico del líquido, 980 dina por centímetro cúbico, no por 10, sino por 14 centímetros de agua. Porque hay que soplar por los 10 más por los 4 de ascenso capilar, que son lo mismo que la sobrepresión. Porque el ascenso capilar es lo mismo que la sobrepresión. Eso me va a permitir calcular en un solo paso la sobrepresión. Porque voy a hacer 980 dina por centímetro cuadrado de la presión del peso específico del agua por 14 centímetros.
no por 10, sino por 14, me da 13.720 de una. Mirá qué lindo, ¿o no? O sea que todo es casi como que es lo mismo, el mismo fenómeno, ¿no? El mismo fenómeno. Que bueno, el fenómeno del ascenso capilar, acá se nota como un ascenso capilar, y cuando sopla y querés formar la semiburbuja, se nota el mismo fenómeno en términos de sobrepresión de la burbuja. Por eso está todo dentro del mismo tema, ¿o no? Ley de Jurín y sobrepresión en la burbuja o en la gota. Está todo muy estrechamente relacionado. Bueno, no terminé de completar el apunte acá. Entonces, acá tengo, esto es C980 por 14 centímetros, te daba 13.720. ¿Te ubicas? Pero bueno, me pareció más lógico hacerlo así porque la PO es la P del punto A, la presión P sub 0 out de afuera de la burbuja, ¿o no? Y después hay una dentro de la burbuja y tiene un poco más de lógica, ¿o no? Si te avivás y te piden esto, hacerlo en un solo paso porque al final va a ser lo mismo, ¿o no? Si te piden un ejercicio igual. Total, en el ingreso a medicina no te dicen la justificación. Vos tenés que hacer el múltiple opción y acertar la múltiple opción y listo. No te van a pedir cómo lo justificaste. Te sirve de experiencia. Si alguna vez te dan un problema parecido, estos son sacados de programas de pruebas de examen de años anteriores. Así que si te dan, podés hacer directamente tabla rasa y le sumás a la altura, si el problema es que sea igual, o sea, que no alcance, que no burbujee, ¿te ubicás? Porque si te pasás, digamos, te va a burbujear el agua.